Hoy nuestro tema vamos a ver lo que es una madre de verdad. Y vamos a ver porque esta es una madre campeona, luchadora, una madre que pudo conquistar y tocar el corazón de Jesús. Oremos. Padre Dios del cielo, una vez más te damos gracias, muchísimas gracias por tu presencia, por este lugar que nos diste de poder alabarte aquí en tu casa. Y háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a irnos a Mateo 15. Mateo 15. Mateo 15, 21 al 28. El título habla acá de la fe de la mujer cananea. Y dice lo siguiente. Saliendo Jesús de allí, en el 21 dice, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella dijo otra vez, atiendan: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus manos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ayer estuvimos festejando el Día de la Madre y felicidades a todas las mamis. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso. Vamos a darle un fuerte aplauso. Y también la independencia, 210 años de independencia, qué bendición. Somos un país soberano y tuvimos en todos estos años la protección y el cuidado de nuestra nación. El diablo quiso hacer desaparecer al Paraguay, pero seguimos con vida gracias a la protección y cuidado de nuestro Señor. Amén. Y vamos por más. Antes de irnos aquí al tema de esta madre de verdad, quiero decirles que en todas las culturas, habido por haber, se le honra a la madre. Y Dios puso eso en nuestro corazón, de amarle a nuestra mamá y honrarle a nuestra mamá. Hasta el más mafioso, el más asesino, el más malvado, en su corazón siempre está ese amor hacia la mamá. Tal es así, atiendan bien, Jesucristo nació, tuvo en la panza de María, gracias a la obra del Espíritu Santo, y tuvo una mamá terrenal aquí, una mamá humana, y Jesús le honró a su mamá en todo tiempo. Entonces nos habla la importancia de lo que es tener una mamá. En Génesis 17:1 aparece esto en forma introductoria. El Señor se le revela a Abraham en ese entonces, que tenía 99 años, y cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esto ocurre después de que él había tenido un hijo con Agar, la sirvienta, y como que él estaba como dudando de su llamado, de las promesas del Señor. Pero aquí le aparece él y le dice eso justamente. Después habla del pacto que hace y le confirma que él va a ser ese padre de multitudes. Ya no, su nombre le cambió de Abraham a Abraham, padre de multitudes, y le confirma. Pero esa palabra allí, Dios Todopoderoso, significa el Shaddai. El Shaddai o el Shad viene de la palabra una persona que tiene pechos. Habla acerca de mamá, ¿verdad? De una mamá. ¿Y cómo se le presenta aquí y le dice eso, ¿verdad? Yo voy a ser como tu mamá también, que te va a abrigar, que te va a proteger, que te va a dar amor, que te va a nutrir
para que vos puedas alcanzar el objetivo, lo que yo te dije, de ser ese padre de multitudes. Entonces, qué importante es para nuestro Dios la presencia de una mamá en nuestras vidas. Por eso Él también se le acerca a Abraham, le está diciendo en otras palabras: yo soy también tu mamá, soy tu papá y también tu mamá, el Dios suficiente para nutrirte, suplir todas tus necesidades. Te voy a dar amor, provisión y también protección, como lo hace una mamá. Entonces, a ese Dios, Dios completo, Dios que nos llena, nos cubre como una mamá, también un fuerte aplauso, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso, no tengas miedo. Dale. Quería dar esa introducción para poder entender un poquito que para Dios es importante las madres, las mamás. Entonces, vamos a irnos acá otra vez el caso de la mujer cananea, que también nos cuenta en Marcos 7, 24, 25, mencionando a la mujer sirofenicia, que es la misma mujer. ¿Qué dice ella primeramente? ¿Qué hizo? Atiendan bien, de 24 a 25. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Eso es Jesús, ¿verdad? No quería que nadie sepa de Jesús. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Primero, ¿qué ocurrió ahí? ¿Qué dice? ¿Oyó? Hola. ¿Oyó? Están aquí, ¿verdad? Y hablen. ¿Oyó? ¿Oyó de quién? ¿Quién es él? ¿Quién es? ¿Quién es? Jesús, decir bien, Jesús, 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 no tenga miedo, dilo, vamos. ¿Quién era? Jesús. Oyó de Jesús y eso provocó en ella fe. Atiendan bien, escuchó acerca de Jesús y sabía que era su única oportunidad para que su hija sea liberada de ese demonio que la atormentaba. Escuchó de Jesús y provocó fe en ella, ¿verdad? Por eso es importante el oír la palabra de Dios. ¿Por qué dice? Porque la fe viene ¿por dónde? Por el oír de la palabra de Dios. Tenemos que escuchar acerca de Jesús en las prédicas, leyendo la palabra todos los días, orando. Tenemos que escuchar esa palabra que provoque en nosotros fe. Por eso es importante la comunión diaria con Dios. Y eso tocó el corazón de esa señora y se atrevió y vino junto a Jesús porque oyó de Jesús. Eso provoca en nosotros también, cuando leemos la palabra de Dios, cuando escuchamos acerca de Jesús, nos da fe para seguir adelante y pelear la buena batalla. Más todavía en medio de las adversidades. Qué importante es estar en oración, leer la palabra de Dios y escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escuchamos? Leyendo su palabra, meditando su palabra. Entonces ella escuchó y entonces pudo ser valiente y romper todos los paradigmas que había en ese entonces y que vamos a ver más en adelante. Hoy, atiendan bien, escuchamos unas cantidades. Estamos en un mundo donde la información realmente nos contamina. Tanta información hay, tantas verdades hay. Los que están a favor de la vacuna, los que están en contra de la vacuna, una nueva cepa, una variante, aquí, allá, lo otro, aquello, un montón de verdades que escuchamos. Dijo el doctor fulano, dijo la autora fulana, mengano, sultano. Ya no sabemos más en quién creer, en qué creer. Pero tenemos que seguir creyendo en Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Saben por qué? Porque Él tiene la verdad. Su palabra dice, yo soy el camino, la verdad, dice. ¿Y qué dice? Y la vida. Él es la verdad. Por lo tanto, tenemos que escucharle a Él. Cuando dudamos, cuando tenemos miedo, tenemos que escucharle a Él. Y eso lo escuchamos en su palabra. Cuando estamos orando, cuando escuchamos su mensaje.
Porque eso hace que tengamos claridad en esta vida y podamos actuar sin temor y sin dudas. Por eso la palabra de Dios es importante. Por eso es importante el estar orando. Y esta mujer pudo entender eso. Porque la fe viene del oír. Y ella escuchó. Y eso provocó algo en ella. Provocó tener fe, creer en Jesús y venir junto a Él. Entonces, hoy tenemos un Jesús de verdad. Hoy más que nunca, en medio de esta pandemia, en medio de tantas verdades, hoy es el tiempo de buscarle a Jesús y escuchar su verdad. Dice que la palabra es Jesús. El principio, dice en Juan 1:1, el principio, él dice, era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra era Jesucristo mismo, es Jesucristo mismo. Cuando nosotros leemos, estudiamos la palabra, Jesucristo mismo nos está hablando, nos está ministrando, nos está dando la fuerza para seguir adelante. Así que a seguir creyendo en Jesús, a seguir leyendo la palabra de Dios y a seguir orando. Ocurre algo más. Vamos en el 7:25 de Marcos. ¿Qué ocurre más ahí? Vamos ahí con esta mujer, tan madre de verdad. Porque una mujer cuya hija tenía espíritu inmundo, luego que oyó de él, de Jesús, vino, dice, y se postró a sus pies. Al decir vino, nos habla acerca de la fe. Es el último paso que uno da, que es el actuar, el accionar, ¿verdad? Antes uno tiene que creer, porque la palabra de Dios dice, al que cree, todo es, ¿qué dice? ¿Qué es? Es todo posible. Y para Dios no existe nada imposible. Entonces, ella creyó, por lo tanto, ella, ¿verdad?, sintió eso y empezó a ir junto a Jesús. Creyó. Creer también implica hablar correctamente, declarar la palabra de Dios, llamar las cosas que no son como que dice, como si fuesen. Eso es fe. Visualizar lo correcto, ver lo correcto con esos ojos espirituales. Va a cambiar mi marido, va a cambiar mi hija, ¿verdad? Va a ser transformada. Y esta mujer, lógicamente, todo eso había en ella. Por eso vino a Jesús. Porque ella oyó de Jesús y tuvo fe. Entonces creyó, declaró, proclamó, le vio a su hija cambiada y transformada. Entonces, qué importante es la fe para nosotros. Y la fe viene, no hay otra forma, no es algo mágico. Te tocan, pim, y ahora tengo fe. No ocurre eso. La fe viene por el oír la palabra de Dios. No hay otra forma más que tenés que tener comunión con Dios, orar y leer la palabra todos los días. No va a orar por mí el super obispo, pastor, quien sea, superintendente. Va a orar por mí y ¿verdad?, ahí voy a tener fe. No ocurre eso, ¿verdad? Tengo que leer la palabra de Dios. Tengo que meditar en su palabra y de esa forma Dios va a operar en nosotros, en nuestro corazón, para tener mayor fe como tenía esta mujer. Santiago 2:17, ¿qué dice? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Como yo le digo, tengo que creer, tengo que llamar las cosas que no son como si fuesen, tengo que ver el cambio, el resultado, que estoy esperando, la victoria del Señor, y obrar también, actuar también. Y esta es la parte más difícil muchas veces, el actuar, el obrar, ¿verdad? Usted tiene que hacer actos de fe para llegar a Jesús, llegar a la bendición de Dios que tiene prometido para usted. Pero ¿saben qué? Esta era una madre de verdad. Ella creyó y ella vino a Jesús y tuvo fe. Y para entender un poquito lo que es fe, ¿qué dice 2 Corintios 5:7? Quiero detenerme un poquito en esto, entonces voy a explicar esto. ¿Qué dice 2 Corintios 5:7? Dice, porque por la fe andamos, y no, ¿qué dice? Por vista. Digan conmigo, por favor, 1, 2 y 3. Y esa fe es provocada por la palabra de Dios en nuestro ser.
1, 2 y 3. Porque por fe andamos, no por vista, no por los sentidos, no por aquello que vemos. Aquello que vemos puede ser que esté todo mal, todo oscuro, todo negro. Ya no, ¿verdad? Ya no hay más ninguna solución. Hay un diagnóstico que escribieron. Ya no hay más nada que hacer. De por vida va a ser eso. Pero ¿qué dice acá? Porque por fe andamos y no por vista. Y te cuento, el que tiene la última palabra es Dios. ¿Cuántos creen en eso, verdad? Esta palabra que está aquí está por encima de cualquier diagnóstico, de cualquier enfermedad, de cualquier problema o situación. Es la última palabra y yo tengo que creer en eso, porque por fe andamos y no por vista. Miren, cuando Jesús, ¿verdad?, tiene ese encuentro con sus discípulos ahí en la barca, ellos estaban ahí en medio del mar de Galilea, vino esa tormenta terrible y Jesús se había quedado a orar y ellos estaban más o menos en el medio. Y Jesús les aparece a ellos caminando sobre el mar. Ahí ocurrió algo interesante que nos habla y nos da entendimiento y luz acerca de lo que es la verdadera fe. Dice, Jesús le aparece y le dice, tengan ánimo, dice, no temáis, dice. Ya tengan también esa palabra, no temáis. Tenían miedo. Pero Pedro le dice, ¿saben qué? Yo irme junto a vos, Jesús, decí la palabra. Y Jesús dijo la palabra, creyó, ¿verdad?, en la palabra, provocó eso en el fe y empezó él a caminar sobre las aguas. Pero cuando miró a su alrededor, vio justamente, dice, por fe andamos y no por vista. Vio lo que ocurría. Esto no es posible. ¿Cómo yo voy a caminar sobre las aguas, la tormenta, el mar? Todo eso. Entonces él empezó a hundirse. Y Jesús le dice, hombre de poca fe. Jesús agarró sus manos y le levanta a Pedro. Y junto de la mano, vuelve otra vez a caminar Pedro. Atiendan bien. No es que agarró y Jesús le tiró en la barca. La agarra, le levanta y le lleva a la barca. Entonces, ahí podemos entender que tenemos que eliminar de nuestro corazón, de nuestra mente, para tener fe. Habló Jesús en varias partes y para resumir, habló acerca del miedo, habló del temor que tenían ellos y también la duda. Eso tenemos que eliminar. ¿Y cómo eliminamos? Creyendo en la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios. Tenemos que quitar eso en nuestro corazón. Tenemos una chica que está con nosotros, una discípula, una excelente mujer que trabaja aquí. Les quiero comentar ese testimonio aquí en el laboratorio central del Ministerio de Salud, aquí sobre Venezuela. Esta señorita le hizo los hisopados a nuestro presidente, a la primera dama, a toda su familia. Le hizo una mujer de confianza para los directores en ese lugar por su testimonio y por su fe en Cristo Jesús. Qué lindo escuchar eso, que brilla ahí en medio de la oscuridad. Y aprovechó este tiempo, les cuento, de temor, de temor y dudas, en crear allí bien tempranitos un tiempo de reunión, un grupo de oración con sus compañeras, que aquellas personas que no le tenían a Cristo, entonces era la oportunidad para predicar la palabra de Dios y acercarse a Dios y arreglar sus cuentas. Pero algo interesante nos contó ella. Había un patrón, dice, en cada una de esas personas que venían y se hacían los hisopados y todo, y preguntando y averiguando todo eso, encontró un patrón, dice. La mayoría de las personas, dice, las personas que se llegaron a contagiar era porque tenía, dice, temor, dice. Había miedo en su ser. Y eran las personas que más se complicaban, dice, con esta enfermedad. Y qué importante entonces en este tiempo es eliminar el temor y la duda en nuestro corazón. Y yo me remito a los hechos, pues yo le había preguntado y sí, hay ese patrón ahí, me dice. En cambio nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos nuestra reunión de oración y que cada vez va creciendo más, dice,
Ninguno de nosotros nos hemos contagiado. Esta señorita está en el medio, en el centro de la batalla y ninguna vez tuvo esta enfermedad. ¿Por qué, verdad? Porque cree en un Dios superior, cree en su palabra, cree por encima y no cree en el poder del coronavirus, sino en el poder de Dios, en el poder de su palabra, que ella está blindada por Jesús. Que Jesús es su escudo, que Jesús es su vacuna. Entonces puede vencer y seguir adelante en medio de esta lucha, en medio de ese lugar donde diariamente ellos están manipulando esos materiales bien contagiosos, pero ahí está firme. Entonces el temor tenemos que quitar, ¿verdad? El temor y la duda. Por eso empezó a hundirse Pedro. Entró el temor y entró la duda, ¿verdad? Entonces, para tener fe, quitemos el temor y quitemos la duda de nuestro corazón. Amén. Ella también clamaba. Mateo 15:22. ¿Qué dice ahí? Esta sí era una madre de verdad. Nada le atajaba a ella. Y clamaba, ¿verdad? Que gritaba. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, gritaba. Y esto nos habla de oración, de una oración, porque estaba hablando con Jesús. Así tenemos que clamar, hablar con Jesús, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Le expone el problema, le cuenta qué estaba viviendo, cuál era la situación de su hija. Ahí nos habla de una dependencia de Dios. Nos habla, ¿verdad?, que ella nada podía hacer. El único que podía salvarle a su hija era Jesús y nadie más. Dependencia total. Entonces esta mujer clamaba. Y qué importante es el clamar. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra de Dios. Entonces Dios promete escuchar nuestras oraciones cuando oramos en el nombre de Jesús. Y tenemos que hacerlo, no hay otra forma. Y el diablo va a pelear para que no leas la palabra de Dios, va a pelear para que no ores. Pero tenemos que romper la dificultad y empezar a orar y a leer la palabra de Dios todos los días, a clamar como lo hacía esta mujer. Así que hoy el Señor nos desafía a cada uno de nosotros a seguir leyendo, estudiando la palabra de Dios, a seguir creyendo en medio de las adversidades, a seguir clamando. No hay otra, a seguir clamando. Dios va a darnos la victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuánto creen en eso? Su fe también fue probada. Atiendan bien. ¿Qué dice en 15:23 a continuación? Quiero que aquí atiendan bien, porque aquí vamos a aprender la palabra de Dios. Pero Jesús no le respondió palabra, dice. Esto sí es terrible. Jesús, el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios que nos ama así como somos nosotros, con nuestros errores, nuestras faltas. Miren, no le respondió palabra. Fue indiferente. Qué terrible. Una de las cosas más duras cuando uno recibe rechazo es a través de la indiferencia. Cuando no te hablan, cuando te ignoran, uno se siente mal. Entonces, acercándose sus discípulos, otra vez, y atiendan, unos más que vinieron ahí a alentarle a Jesús, sí. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela. ¿Qué dice? Despídela, pues da voces tras nosotros. Seguimos. ¿Qué dice más? Él respondiendo dijo: Jesús, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Segundo argumento. Primer argumento, no le hizo caso. Segundo, no, vos no. Contigo no hay caso. Pero ¿cómo Jesús va a hacer eso? Uno se pregunta eso. No puede ser. Qué malo que es Jesús. ¿Por qué hizo eso? Seguimos. ¿Qué dice? En el 25.
Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y en el 26, respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Siguiente, ¿qué dice? Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Saben por qué actuó así Jesús? Muchas veces esto no se nos explica bien, ¿verdad? En primer lugar, Jesús le estaba argumentando correctamente. Y atiendan por qué le estaba argumentando correctamente a esa mujer. Porque Jesús era el Mesías primeramente para su país, para su nación, para su pueblo, para los judíos. Él era un patriota, un prócer que vino a libertar a su país, a su nación, a su pueblo de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del diablo, ¿verdad? Él vino a libertar y primero era su nación. El linaje para ellos en esa época era tan importante y esa mujer lo sabía y Jesús también lo sabía y le va argumentando de esa manera. Pero ¿por qué le dijo todas estas cosas a Jesús? Y atiendan bien, aquí está la revelación, la iluminación de parte de Dios. ¿Saben por qué? Porque sabía Jesús que en esa mujer había una madre de verdad, una madre luchadora, una madre de fe y que no le iba a soltar a Jesús. Una madre que peleaba por su hija, una madre que sabía que tenía una sola oportunidad y no le iba a dejar a Jesús. Y había, ¿verdad? Round tras round iban peleando, ¿verdad? Con palabras, pero finalmente esta mujer gana, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Porque tenía fe, ¿verdad? Creía en Jesús, creía en ese Dios todopoderoso. Era su única oportunidad y ella no desaprovechó. Peleó hasta alcanzar esa bendición. Muchas veces, atiendan bien, en este caso Jesús mismo se convirtió en un obstáculo. Y la palabra nos enseña que nuestra fe debe ser probada y nos compara como el oro. ¿Qué dice en 1 de Pedro 1:6 al 7? ¿Qué dice? En lo cual dice: os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué dice en el 7? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, compara como el oro en nuestra fe. Como nuestra fe, como el oro, dice, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, para que sea hallada, dice, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces nuestra fe es probada, ¿verdad? Va a ser probada. Vamos a encontrar obstáculos. En la cultura griega a eso se llamaba antagonistes, el que se opone a nosotros, el obstáculo que se levanta, ¿verdad? Y se opone y combate contra nosotros, dice. Pero, dice, el desafío en ser, o sea, eso significa el antagonismo o el antagonista. Jesús se convirtió en un antagonista para esa mujer. Pero atiendan bien, esa mujer se convirtió en una protagonista. No se pichó, no se enojó, no habló mal, no se victimizó. Ay, verá qué malo que este Jesús. No, verá, siguió peleando como protagonista. Y era una madre de verdad, una madre que peleaba por su hija, una protagonista de verdad. Y a eso Dios nos llama en este tiempo. Y estamos aprendiendo estos principios bíblicos para que nosotros, cada uno de nosotros, de esta mamá de verdad, podamos aplicarlo a nuestra vida diaria. Por eso Jesús dejó escrito esto, para honrar a esta mamá de verdad. Dale fuertes aplausos al Cristo, ¿verdad? Él no hace las cosas por hacerlo. Él sabía que en esa mujer había una mamá de verdad, una mamá luchadora, una mamá arrebatadora, una mamá valiente, una mamá sacó lo mejor que había, todo su potencial quitó. Una mujer de fe, una mujer que clamaba, una mujer que peleaba, una mujer que resistía, una mujer que no se rendía, ¿verdad? Y yo creo, ¿verdad? Si tenés
algún hijo con problema, un marido con problema, o está pasando una situación, seguí mamá, seguí vos, o quien sea, ¿verdad? Que estás escuchando esto, seguí peleando. No vaya a tirar la toalla, ¿verdad? Seguí creyendo que ya falta poco, ¿verdad? Dios escuchó tus oraciones. Amén. Mateo 11:12, ¿qué dice? De los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice, el reino de los cielos, ¿qué dice? Sufre violencia. ¿Y qué dice? Y los violentos lo arrebatan. Esta mujer era una mujer arrebatadora. Se fue a arrebatar la bendición. Fue a arrebatar lo que ella quería, la sanidad para su hija, ¿verdad? Y consiguió, ¿verdad? Porque nunca se rindió. Perseveró, luchó, avanzó. Round tras round seguía peleando con Jesús. Jesús le decía un argumento, ella le daba otro argumento. Jesús le decía esto, ella le daba otro argumento. Y Jesús hizo todo esto, vuelvo a decirles, porque sabía de ese potencial que había. Las crisis, las adversidades y las pruebas quitan lo mejor de nosotros. Algunas veces lo peor, pero tiene que ser lo mejor de nosotros. Tu mejor oración, tu mejor clamor, tus mejores versículos bíblicos, la resistencia, la perseverancia, el seguir adelante, el no picharse, tirar, ¿verdad?, la toalla, el no hablar mal, el no quejarse. Lo mejor tiene que salir de nosotros. Y eso hizo Jesús con esta mamá de verdad, para que hoy, para cada uno de nosotros, esto nos sirva de lección, ¿verdad? Que sí se puede, que para el que cree todo es posible, y para Dios no existe nada imposible. Dale ese fuerte aplauso al que vive, al que reina, al que venció. Ese es nuestro Jesús. Mateo 15:28. Termina esta historia así, ¿verdad? Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Dice, grande es tu fe. Le dice, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En el instante fue sanada. Como Jesús no lo va a escuchar a una mamá de verdad como esta señora, esta mujer cananea. Dios está escuchando tus oraciones, tu clamor, tu perseverancia está viendo, tu fe está viendo. No desistas, no tires la toalla. Ya falta poco en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen en eso? Falta poco, falta poco. El Dios de verdad, el Dios todopoderoso, el Shaddai, que es papá y mamá a la vez, es el Dios todopoderoso que está para suplir tus necesidades, para ayudarte, para protegerte, para darte amor y levantarte en este tiempo en el nombre de Jesús. Para el que cree no hay nada imposible. Voy a terminar con esta anécdota. Tenía yo una mamá, como todas las mamás, ¿verdad? Una mamá luchadora, trabajadora, una mamá amorosa. Y trabajaba ella en el Ministerio de Salud, en un centro de salud. Y ustedes saben que el trabajo es muy duro. Y era una mujer que nunca faltó a su trabajo, nunca llegaba tarde. Aún así, con enfermedades, siempre trabajaba. Y todos los días, y tenían sus guardias, las guardias que tenían, los feriados. Y en realidad tenía poco tiempo porque tenía que cuidarnos a nosotros y ser también esposa, cuidarle a su marido y todo eso, que es lo que hace una mamá. Pero en un tiempo, les cuento, cuando yo era adolescente, niño adolescente, mi hermano entró con la locura de lo que es las drogas. Empezó a drogarse. Y en ese tiempo, para contextualizar, y atiendan bien, hoy uno decir las drogas, sí, todo el mundo se droga, ¿verdad?
y todo el mundo lo maneja, ¿verdad? Pero en ese entonces el ser drogadicto era la peor cosa, ¿verdad? La maldición más terrible que uno podía tener en su casa, ¿verdad? Era una cosa terriblísima, tal así que a mí me traumó eso y no podía salir de mi casa de la vergüenza que tenía. Era lo peor, ¿verdad? Una familia marcada éramos por las drogas. Pero les cuento, día tras día, ella con el poco tiempo que tenía y cumplía el rol de mamá para todo y esposa a la vez, ella peleaba, nunca se rindió. Todos los días pensaba en alguna solución para su hijo. Ella soñaba que algún día su hijo iba a cambiar y peleaba todos los días. Se iba con el mejor psiquiatra, el mejor psicólogo. Me acuerdo en una oportunidad vino Nicky Cruz acá en el Paraguay. Y Nicky Cruz, ¿quién es? ¿Verdad? Para los que no le conocen, él fue, ¿verdad?, drogadicto en su tiempo, y el resultado del ministerio del pastor Wilkerson en Nueva York, un pastor que vino del interior de los Estados Unidos por un llamado que recibió de predicar a los pandilleros y drogadictos de Nueva York. Y él había ganado a Nicky Cruz. Se hizo toda una película, ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Una película famosa fue, ¿verdad? Corre Nicky se llama. Vino Nicky Cruz. No sé cómo hizo mi mamá otra vez. Ella esperó horas, buscó, llamó, vio la forma y llega hasta Nicky Cruz para que le hable a su hijo, para que ore por su hijo. Todas esas cosas ella hacía. Le enviamos a un centro de rehabilitación, no pasaba nada. Eso implicaba mucho dinero, ¿verdad? Mucho dinero implicaba. Todos los días haciendo lo mismo. Pero ella le veía, declaraba que en algún momento iba a cambiar, en algún momento iba a dejar las drogas. Tal es así que ella falleció de una enfermedad del hígado y ya no le pudo ver más a su hijo transformado, así como ella le veía, así como ella lo declaraba. Pero atiendan bien cómo Dios escucha la voz de una madre luchadora, de una mamá de verdad, cómo Dios escucha. Tal así que murió, 35 años fue esclavo de las drogas y el alcohol, mi hermano. 35 años. Yo le decía a él, así en broma le decía: vos sos el abuelo de todos los drogadictos. Vos fuiste el que iniciaste esta porquería acá con tu socio Cuera, ¿verdad? Ahí tu socio Fachero y compañía, ¿verdad? Empezaste eso y hoy sos el abuelo de todo esto. Y se drogaba y se alcoholizaba y seguía eso. Mi mamá ya había fallecido, pero les cuento que hace 10 años atrás ocurrió algo en su vida. Ocurrió un cambio en su vida. Todo lo que su mamá dijo, todo lo que su mamá había hablado de él, todo lo que había hablado, mientras todo le decía: mira, que es una porquería, un bandido, ¿verdad? Esto es lo último, ¿verdad? De toda una basura, tu hijo. Ella decía: no, algún día va a cambiar, algún día va a dejar las drogas, algún día va a ser un hombre de bien. 10 años atrás dejó totalmente las drogas y el alcohol, ¿verdad? Y hoy es un santo varón de Dios. El poder de la oración de una mamá, el poder de una mamá que pelea, que lucha. Él ya no le vio más, pero hoy es una realidad. Libre, totalmente libre de las drogas, del alcohol. No toma ni una gota de alcohol. No prueba ni una gota, ¿verdad? De ningún tipo de drogas. Dios honra tu fe. Dios honró la fe de mi mamá, ¿verdad? El clamor de mi mamá. Ella fue, ¿verdad? Hoy, gracias a Dios, está en la presencia de Dios, pero fue honrada por su fe, ¿verdad? Así que Dios va a escuchar tus oraciones. No te rindas, no te rindas, no te rindas, no tires la toalla. Dios
escucha tus oraciones. Vamos a ponernos en pie. Quiero orar con aquellas personas que están hoy por la primera vez y que nos están escuchando aquí a través de las redes sociales, que es importante que abras tu corazón y le recibas a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. Él es la única verdad, dice. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino, la única verdad, la única forma de llegar a Dios es a través de Jesús. Y si hoy el Espíritu Santo estuvo tocando tu corazón, es porque algo grande Dios quiere hacer en tu vida. Pedirle perdón por tus pecados y abrir tu corazón y recibirle a Jesús como tu Señor y Salvador. Hoy es el tiempo, no mañana ni después. Hoy es el tiempo de la salvación, es el tiempo del arrepentimiento. Y si vos eras antes un hijo de Dios, un creyente que caminaba firme en el camino del Señor, reconciliate con el Señor. Es tiempo de arreglar tus cuentas hoy y no mañana. Quiero orar contigo. Repetí por favor esta oración. Padre Celestial, en esta mañana yo he escuchado tu palabra. He escuchado que tú eres el Dios de amor y que perdonas todos mis pecados. Por eso me acerco a ti y abro mi corazón para recibirte a ti, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Dejo mi vida pasada, renuncio a los pecados y hoy empiezo una nueva vida en Cristo Jesús. Esa vida en abundancia, esa vida eterna como hijo de Dios. Te doy gracias por la salvación y por la vida eterna.